Buenas amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un video tutorial de uno de los problemas del libro de Omar Trejo, La esencia de la lógica. En el capítulo 10, el ejercicio número 8, leer una matriz 4×4 entera y determinar cuántos enteros terminados en 0 hay almacenados en ella. Esta es una tarea para la clase de programación web en el Instituto Tecnológico de las Américas. Un saludo a mi profesor Amadís Suárez. Y esta materia de web me gusta porque me ayuda a aprender cosas que me serán útiles en el mercado laboral, en el mundo de la programación. Bien, vamos a estar realizando este ejercicio con JavaScript y nuestro editor de texto será Notepad++, que se puede descargar gratis. Vamos a comenzar creando las etiquetas básicas. Sabemos que es el JavaScript, pero necesitamos el HTML para el diseño. Vamos a poner que el lenguaje HTML para que tome el estilo del HTML. Vemos que declaramos el HTML, entonces declaramos el head y el body. Vamos a ir indentando para que sea más leíble el código que escribamos. Aquí, bueno, vamos a poner un header por hr y aquí vamos a poner el título del ejercicio. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una tabla, un elemento tabla. Le voy a poner una id tabla, pero esta tabla va a estar vacía. ¿Por qué? Porque vamos a crear la tabla dinámicamente con JavaScript. ¿A qué me ayuda esto? A que si yo quiero reutilizar, necesito otro ejercicio en el que tenga que crear una tabla, pues entonces no tengo que volver a crear una tabla y ponerle todos sus tr y td como fila y columna, sino que puedo crear un método que reciba como parámetro la fila y la columna y la genere, y ya puedo ese método reutilizar. Vamos a crear un botón que diga calcular, que será el que nos dé el resultado, y vamos a poner un texto que diga, bueno, puede decir la cantidad enteros terminados en 0 es los puntos, y luego que dentro vamos a poner otro elemento, vamos a poner un b porque para que resalte, y vamos a ponerle una id, vamos a ponerle resultado, por ejemplo, resultado. Bueno, aquí vamos a guardarle, control S para guardar, vamos a ponerle tarea. Ya se guarda ahí automáticamente como un archivo HTML. Entonces ahora vamos a crear nuestro código JavaScript. Para eso usamos las etiquetas o los tags script, y dentro de esta va nuestro código JavaScript. Antes de crearlo voy a hacer algunas funciones helpers que me ayudarán a escribir menos. Por ejemplo, tenemos una función getById, que lo que va a hacer es retornarme un elemento si yo le paso su ID.
JavaScript tiene una función que hace eso, pero tendría que escribir document.getElement by ID. Entonces, cada vez que quiera hacerlo tendría que escribir esto, y eso toma más tiempo, así que es más fácil simplemente escribir get by ID. Vamos a copiar eso y creamos una get by tag. Esta nos va a devolver el elemento según el nombre del tag, o sea, según esto que está aquí, si es button, si es p. Entonces aquí por un parámetro vamos a poner tag, y la función en JavaScript sería getElements by tag, porque retornaría todos los elementos, un arreglo de elementos que tengan ese tag. Y vamos a crear una función, crear elemento. Como vamos a generar la tabla automáticamente o dinámicamente, pues tendremos que ir creando elementos, y hacer lo mismo. Llama un método de JavaScript que crea el elemento, pero lo hacemos para escribir menos. Bien, ahora sí podemos ir a nuestra función, crear tabla. Vamos a poner que recibe las filas y las columnas como parámetro. No tenemos que especificar tipo de datos porque JavaScript es débilmente tipado, y ahí podrá recibir lo que quiera. Sin embargo, tenemos que estar seguros que en este caso lo que necesitamos son enteros, obviamente. Entonces vamos a comenzar aquí. Lo primero es que vamos a usar nuestro elemento getById para tener nuestra tabla, porque es la que vamos a utilizar y es a la que le vamos a añadir los elementos. Bien, como tenemos que hacerlo por filas y por columnas, entonces tenemos que hacer un for, así que vamos a hacer un for. Ya lo más probable es que ustedes conozcan la estructura básica del for. Entonces vamos a recorrer primero las filas, y después entonces dentro de cada fila vamos a ir añadiendo las columnas. Tenemos otro for para las columnas. Ok, entonces dentro del for de las filas, pero fuera del de las columnas, es que vamos a, valga la redundancia, a crear las filas. Entonces vamos a crear una variable llamada fila y vamos a usar nuestro método createElement para crear un elemento tr, que sería el equivalente a las filas en HTML. Bien, luego aquí, entonces dentro de nuestro for que recorre las columnas, vamos a crear un elemento así mismo llamado columna, pero este tendría un td en vez de un tr, porque un td vendría siendo lo que está dentro de las filas. Serían como cada celda, entonces cada uno representaría una columna. Entonces usamos nuestra variable fila y llamamos el método appendChild, que lo que hace es que le añade un hijo, o sea, coloca un elemento, el elemento que recibe como parámetro, que en este caso sería la columna, lo coloca dentro de este elemento que es un tr. Es decir, yo le hago una appendChild al elemento tabla,
colocaría el elemento que yo agregué dentro aquí, adentro. Entonces esto le va a añadir las columnas necesarias a cada fila. Y cuando salga de este for, entonces lo que hará es añadir la fila a la tabla. Entonces aquí llamamos el mismo método appendChild, pero esta vez a la tabla, y le pasamos la fila como parámetro. Bien, ahí entonces ya deberemos poder crear una tabla. Vamos a esta función a llamarla porque esta función simplemente carga pero no se ejecuta. Entonces en el método onload, que es cuando carga la página del body, vamos a llamar la función crear tabla. Y como dice el ejercicio que es una 4x4, entonces le pasamos los parámetros que es 4 filas y 4 columnas. Vamos a ejecutar, vamos a ver en el navegador cómo se ve. Tenemos nuestro código HTML, pero no nos presenta ninguna tabla. Bueno, vemos aquí que nos dio un error. Dice que el element no se reconoce porque yo le puse elemento, pero le había puesto elemento al nombre del parámetro. Así que vamos a corregir eso. Pongamos aquí elemento y guardamos y refrescamos la página. Y ahí entonces está cargando. Vamos a darle otra vez. Bien, el navegador se me ha puesto un poco lento, pero ya volvemos aquí. Ya que la función debió haberse ejecutado, pero bueno, vamos aquí, nos está dando un error. Ok, vamos, yo le puse aquí a mi variable table y aquí la llamo como table en inglés, como es. Entonces lo arreglamos y ponemos aquí nuestro otro error. Nos dice que no puede leer la propiedad appendChild de un nulo, o sea que ok, aquí yo estoy pasándole el nombre del ID, pero al no pasárselo como un string, él estaba buscando otra variable o algo llamado tabla, y al no encontrarla, entonces pasa un nulo. Vemos eso y bien, aquí ya no nos da error, pero vemos que no se pinta nada. Sin embargo, cuando vamos al HTML vemos que ya la tabla no está sola, o sea, tiene todos estos tr y los tr tienen a su vez esos tds. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de estilo para que se note que dibujamos una tabla. Entonces para eso, aquí en el head vamos a agregar el tag style, que es el que nos da el estilo. Podemos definir el estilo de una página dentro de él y vamos a, por ejemplo, a decir que el elemento con el ID tabla vamos a decir que tenga un estilo de borde sólido, que también el ancho
el ancho del borde, del inicial, o sea, el por defecto, y vamos a ponerle que mida 200 píxeles de anchura y de altura. Venimos aquí, recargamos la página. Bien, vemos aquí que a mí se me olvidó cerrar la etiqueta style, entonces estaba tomando todo lo de la página como si fuera parte del style. Bueno, aquí ya vemos que tenemos una tabla, pero solo tenemos los bordes, no tenemos las filas y la columna delineadas. Para eso vamos al estilo otra vez, pero vamos a decirle que a los elementos TD, que serían como las celdas, también vamos a ponerle un border style también. Y por ejemplo un estilo groove. Bien, cuando recargo la página vemos que ya aquí está mi tabla con 4 filas y 4 columnas. Entonces, yo quiero que sea el usuario alguien que ingrese los números, no yo generarlos al azar. Entonces, para esto vamos a crear aquí una función vamos a poner crear input. Y bueno, esta va a ser una función fácil. Declaramos una variable input y creamos un elemento de tipo input. Entonces a ese elemento input, a su atributo type, le indicamos que es un test, porque es un texto, y al final retornamos el elemento. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a nuestro método crear tabla y a la columna, cada columna vamos a agregarle un input de tipo texto. Que llamamos nuestro método crear input. Si guardamos y actualizamos la página, vemos que ahora tenemos inputs y podemos escribir en ellos. Pero aún el botón no hace nada y no sabemos cuántos números enteros terminan en 0 de los que están ingresados. Bien, para eso entonces vamos a crear una función que es la que va a realizar esta operación. Vamos a ponerla aquí abajo para seguir el orden. Y a esta función vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarle get cantidad, o sea, que retorna la cantidad, porque va a retornar la cantidad de elementos enteros que terminan en 0. Bien, entonces para esto vamos a crear una variable, vamos a le ponemos valores y vamos a usar nuestro método que creamos, getByTag, que me va a retornar todos los elementos que tengan este tag. Entonces yo quiero que me retorne todos los inputs, porque dentro de los inputs, dentro de estos, es que va a estar la información. Entonces esto me va a retornar un arreglo de inputs, o sea, todos los inputs ahora están dentro de esta variable.
Entonces, para recorrer este arreglo, volvemos a usar un for. Vamos a poner que mientras sea menor que el arreglo de valores punto len, o sea, la longitud, se vaya incrementando. Bien, ahora vamos a sacar los valores de cada input. Y para esto, creamos una variable valor que sería esta almacenaría el valor individual del input. Y vamos a nuestro arreglo de valores en la posición que está actualmente el for. Sabemos que esto nos devuelve el elemento y ese elemento tiene una propiedad value. Entonces esa es la que queremos, que va a ser el número o lo que esté dentro del elemento. Entonces vamos a hacer aquí que si ese valor tenemos que tener en cuenta que JavaScript, al ser debidamente tipado, tú puedes tratar lo que sea como lo que sea. Entonces, en este caso, ese valor, aunque sea un número entero, lo está tomando como un string. Y ese string, si yo quiero, puedo tomarlo como un arreglo de caracteres. Porque, en cierto modo, un string es un arreglo de caracteres. Entonces, yo quiero tomar el último elemento. Entonces, ¿qué hago? Le digo que valor.len, que me va a retornar la longitud de ese string valor. Pero como sabemos que los arreglos son de 0 a la longitud -1, le ponemos aquí un -1. Entonces eso me va a retornar donde termina el string que tiene ese valor. Entonces, bueno, vamos aquí a crear una variable llamada contador y vamos a igualarla a 0. Vamos a decir que cuando esto sea así, contador se incremente. Me falta la condición, cuando eso sea igual a 0. Entonces vamos aquí a retornar contador y vamos a crear una función calcular que esto lo único que haría es recuerden que aquí arriba declaramos un elemento b para que tenga el resultado. Entonces vamos a llamarlo, creamos una variable resultado y llamamos por el id resultado y decimos que a ese elemento resultado el HTML que tenga en el HTML va a ser igual a get cantidad. Entonces lo corremos. Si calculamos así, bueno, vamos a ver que no está dando ningún error. Al parecer no está dando ningún error. Si calculamos así no nos da ninguna cantidad. Veamos si ponemos por ejemplo un 10. Debería decirnos 1 aquí, pero no lo está haciendo. Porque, como dije ahorita, la función se declaró, pero nunca se llamó. Así que en el botón calcular tenemos que llamar el método onClick y poner que queremos que llame la función calcular. Entonces ahora sí debería ver. Pero vemos que nos está dando un error aquí. Nos dice que getElementsByTag no es una función. Y tiene razón, la función de hecho es byTagName. Me faltó esa parte. Entonces vamos a cargar la página.
Digamos aquí, si ya si le doy a calcular, me dice 0 porque aún no hay ningún número que termine en 0. Si pongo un 10, entonces ahí debe decirme 1. Déjame ver, entonces vamos a revisar el método getCantidad. Tenemos contador igual a 0. Si valor de menos 1 igual a 0, el contador entonces se incrementa. Pero tenemos, dijimos ahorita que este valor lo está tomando como un string. Entonces no podemos comparar un string con un número entero. Así que lo ponemos como un string. Pero vemos que ahora sí no se sigue incrementando. Vemos que nos aseguramos de que guardamos. Vamos a revisar bien. Tenemos los valores. Punto value. Si valor valor.len th es igual a 0, incrementa contador. Vamos aquí a hacer una prueba. Vamos a decir que me imprima los valores. Vemos que aquí no lo está haciendo, por lo tanto parece que no está llegando al for. Entonces, bien, el error que teníamos era que aquí cuando estábamos tomando los tags, vemos que aquí la i está acentuada. Entonces no hay ningún input, ningún elemento que tenga el nombre input con la i acentuada. Así que vamos a arreglar eso. Que ejecutamos, entonces vamos a ver si está reconociendo y vemos que efectivamente va incrementando cada vez que yo decimos un número que termine en 0, me incrementa, y si no es así, no lo hace. Pero vemos que si por ejemplo aquí tenemos un texto que termine en 0, lo está contando porque no estamos viendo que si es entero o no. Pero el ejercicio dice que tiene que ver cuántos enteros hay. Así que en esta condición vamos a añadir el método isNum, que significa is not a number. Va a devolver true si no es un número y false si es un número. Entonces aquí vamos a negarlo porque queremos que devuelva true si es un número, para saber si es entero. Entonces si es entero y termina en 0, entonces se va a incrementar. Actualizamos y vemos que si termina en 0 se cuenta. Si no termina en 0, no. Si termina en 0 pero no es un entero, ya tampoco se está contando. Ahí solo está contando los elementos, los enteros que terminan en 0. Ese fue todo por el tutorial. Espero que les sirva de mucho.